Mis padres vaciaron mi tarjeta de crédito con $850,000 para comprarse autos y viajes. Días después, al reclamarles, mi madre dijo riendo, era nuestro dinero, nos lo debías. Pero cuando vieron lo que hice después, su risa se convirtió en pánico. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ximena, y soy arquitecta. Mi vida es un reflejo de mi profesión, ordenada, estructurada, cada elemento en su lugar preciso. Valoro los cimientos sólidos, las líneas limpias y la funcionalidad por encima del adorno innecesario. Mi apartamento en la Ciudad de México es mi santuario, un espacio minimalista donde el caos del mundo exterior no puede entrar. O al menos, eso creía yo. El caos, en mi vida, siempre ha tenido un nombre, familia. Recuerdo perfectamente aquel martes. Estaba revisando los planos de un nuevo complejo residencial, el proyecto más grande de mi carrera hasta la fecha. El sol de la tarde se filtraba por el ventanal de mi oficina, dibujando rectángulos dorados en el suelo de hormigón pulido. Era un momento de paz, de concentración absoluta. Y entonces, mi teléfono vibró. En la pantalla, la foto de mi madre, sonriendo. Respondí con un suspiro que intenté ocultar. Hola, ma. Hija. Qué bueno que contestas, su voz sonaba falsamente alegre, como siempre que necesitaba algo. ¿Interrumpo algo importante? Un poco, mamá. Estoy en el trabajo. ¿Pasó algo? Ay, ya sabes, las cosas de la casa, dijo, y pude escuchar de fondo el sonido de un televisor a todo volumen y la risa lejana de mi hermana Lucía. Nunca estaban realmente en una emergencia. Es que, fíjate que tuvimos una fuga de agua terrible. El plomero dice que es una reparación mayor, que hay que romper la pared y todo. Una fortuna, hija. Tu padre está muy estresado. Era la misma historia de siempre, solo cambiaba el detalle. El mes pasado fue el coche del papá, el anterior la muela del juicio de mi hermano Javier. Yo era el pilar, el banco de emergencia que nunca se negaba. ¿Cuánto es, mamá?, pregunté, ya sacando mi cartera. Son como 10.000 pesos, pero me pide un pago urgente en línea para comprar los materiales. Y tú sabes que a mí eso de la tecnología no se me da. ¿No serías tan malita de prestarme tu tarjeta? Te lo juro que en cuanto tu papá cobre, te lo pagamos. La promesa vacía de siempre. Asentí para mis adentros. Estaba cansada, tenía una fecha de entrega encima y no tenía la energía para discutir. Le di los números de mi tarjeta de crédito dorada, la que usaba para emergencias y gastos de trabajo. Sentí una pequeña punzada de duda, un instinto que me decía que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Era más fácil ceder. Siempre había sido más fácil ceder. Gracias, mi reina. Eres un ángel. Dios te lo va a pagar con muchos éxitos más, canturreó antes de colgar. Volví a mirar los planos sobre mi escritorio. Las líneas rectas, las estructuras lógicas. Todo tenía sentido ahí. Pero en el plano de mi vida, acababa de permitir que una fisura se abriera en los cimientos, una que no sabía que estaba a punto de derrumbarlo todo. Pasaron 3 días. El incidente de la tarjeta de crédito se desvaneció en el fondo de mi mente, ahogado por el trabajo y las fechas de entrega. El viernes por la noche, mientras revisaba mis correos, decidí tomar un descanso y mirar Instagram. Y ahí fue donde vi la primera grieta. Mi hermana Lucía había subido una nueva publicación. Era una foto de ella, posando con una sonrisa radiante frente a una camioneta SUV de lujo, color blanco perla, con un moño rojo gigante en el capó, como en los anuncios de Navidad. Llevaba un vestido nuevo y sostenía las llaves como si fueran un trofeo. El pie de foto decía, porque me lo merezco. Bendecida y agradecida por las sorpresas de la vida.
Mi mente de arquitecta se activó de inmediato. No era solo una camioneta. Era una Mazda CX-5, modelo del año. Analicé la imagen como si fuera un plano, el brillo de la pintura, los rines de aleación, el interior de piel que se adivinaba por la ventana. Eso no costaba 10.000 pesos. Eso costaba, como mínimo, $500,000. Qué sorpresa de la vida podía permitirse mi hermana, que trabajaba a medio tiempo en una boutique. Sentí un frío recorrer mi espalda. Cerré la aplicación. Quizás era un malentendido. Quizás se la había ganado en un sorteo. Intenté buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba del todo. El domingo, como cada 15 días, conduje hasta el pueblo para la comida familiar. La tensión en mí era un nudo apretado. Entré y encontré la escena de siempre, mi madre en la cocina, mi padre viendo el fútbol, Lucía pegada a su teléfono. Pero algo era diferente. La camioneta blanca estaba estacionada afuera, imponente. Y entonces llegó mi hermano Javier. No entró por la puerta, sino que escuchamos el rugido de un motor aparcando bruscamente. Salió al patio y ahí estaba él, montado en una motocicleta deportiva, una Kawasaki Ninja verde brillante que parecía fuera de lugar en nuestra modesta calle. Se bajó, quitándose el casco con un aire de suficiencia. Todos salieron a admirarla. Yo me quedé en el marco de la puerta. Cuando Javier entró, no pude contenerme. Felicidades por la moto, hermano, le dije, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. Le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. Espero que tengas un buen seguro. Javier palideció. Se rió nerviosamente, desviando la mirada. Ah, sí, es que, un amigo me la prestó. Para probarla. Un amigo. Claro. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi apartamento, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal. La fuga de agua. La camioneta. La motocicleta. Eran compras, no emergencias. Y solo había una fuente de la que podía haber salido tanto dinero. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. Busqué el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito dorada. El nudo en mi estómago se apretó hasta doler. La pantalla tardó un segundo en cargar, un segundo que se sintió como una eternidad. Y entonces, apareció la cifra. No era un cargo de 10.000 pesos. Era una deuda. Una deuda de 850.000 pesos. El límite de la tarjeta, agotado hasta el último centavo. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de mi santuario se encogían a mi alrededor. La estructura se había venido abajo. El número en la pantalla parecía vibrar, burlándose de mí. Menos 850,000 pesos. Era más de lo que ganaba en un año. Era el dinero que había ahorrado para el enganche de mi propio apartamento, para mi futuro. Un futuro que acababa de ser borrado con una serie de clics. Me quedé mirando el teléfono, esperando que los números cambiaran, que fuera un error del sistema. Pero en el desglose de los cargos, ahí estaban, la agencia de autos, la tienda departamental de lujo, un pago a un portal de viajes. No había rastro de ninguna ferretería o servicio de plomería. El shock inicial dio paso a una ola de frío que me recorrió entera. Era una ira helada, precisa. Marqué el número de mi casa. No esperé saludos. ¿Qué hicieron? Mi voz era un susurro peligroso. Silencio al otro lado. Luego la voz de mi padre, irritada. ¿De qué hablas, Ximena? Son las 10 de la noche. La tarjeta de crédito, papá. Está agotada. 850.000 pesos. ¿Me quieres explicar qué hicieron? Escuché un murmullo, y luego la voz de mi madre tomó el auricular, con ese tono falsamente dulce que ahora me revolvía el estómago. Ay, hija, no seas tan dramática. ¿Necesitábamos unas cositas? ¿Unas cositas? La interrumpí, mi voz subiendo de volumen.
¿Una camioneta de lujo y una motocicleta son unas cositas? Me vaciaron la cuenta, mamá. Y entonces, ella se rió. Una risa corta, fría, despectiva. Fue el sonido de la traición pura. Bueno, ya era hora de que nos tocaran algunos lujos, ¿no crees? Siempre trabajando, siempre estresados. Además, era nuestro dinero. ¿Su dinero? Es mi tarjeta, mi crédito, el dinero que yo gané. Nos lo debías, dijo, y en su voz no había ni una pizca de culpa. Nos lo debías por todo lo que invertimos en ti. Por tu educación, por tus oportunidades. Fue entonces cuando mi padre intervino, con un tono paternalista que pretendía sonar razonable. Tu madre tiene razón, hija. ¿O ya se te olvidó el pequeño legado de tu abuela? Nosotros no lo gastamos, lo invertimos todo en tu universidad para que fueras alguien. Esto es solo una simple devolución de nuestra inversión. La mentira del legado. La historia que habían contado durante años para justificar por qué nunca me ayudaron económicamente en la universidad. Mi abuela, que en paz descanse, solo me había dejado un relicario de plata y su receta de mole. No había dinero, no había legado. Era una mentira descarada, diseñada para manipularme, para hacerme sentir en deuda eterna. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, se reconstruyó. El dolor, la ira, la humillación, todo se cristalizó en una claridad absoluta. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Las luces de la ciudad se extendían bajo mis pies, un tapiz de millones de vidas y millones de historias. Yo había construido mi vida aquí, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y sacrificio. Había creado una estructura hermosa, un rascacielos de éxito, pero lo había hecho sobre los cimientos más podridos y débiles que podían existir, la obligación y la culpa. Y como arquitecta, sabía perfectamente lo que se debía hacer cuando los cimientos están fallados. No se repara. No se parcha. Se demuele. Esa noche no dormí. Pero no fue una noche de llanto o desesperación. Fue una noche de trabajo. La arquitecta en mí tomó el control, canalizando el torbellino de emociones en un plan de acción metódico y preciso. Si ellos habían causado un derrumbe, yo me encargaría de la demolición controlada. Encendí mi laptop. Ignoré los mensajes y las llamadas perdidas que ya empezaban a iluminar mi teléfono. Creé una nueva carpeta en mi escritorio, una que protegí con una contraseña compleja. La nombré, Proyecto, Libertad. La fase 1 fue la recopilación de evidencia. Como si preparara un caso para un cliente, pasé las siguientes horas reuniendo cada prueba de la explotación financiera que había sufrido durante años. Hice capturas de pantalla de conversaciones antiguas de WhatsApp. Hija, ¿no me prestas para el gas? Ximena, tu hermano necesita llantas nuevas. Guardé los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias constantes a sus cuentas. Descargué la foto de Lucía con su camioneta y la publicación de la motocicleta de Javier. Cada petición, cada justificación, cada mentira. Todo quedó documentado en una subcarpeta llamada Historial de abuso. La fase 2 fue la acción legal silenciosa. A las 7 de la mañana, llamé a la línea de fraudes de mi banco. Con una voz tranquila y profesional, reporté el uso no autorizado de mi tarjeta de crédito por 850,000 pesos. Le expliqué a la gente que había prestado mi tarjeta para una emergencia específica y que en su lugar se habían realizado compras de lujo sin mi consentimiento. Les envié por correo el dossier de pruebas inicial que había preparado. El agente me aseguró que iniciarían una investigación de inmediato y que la deuda quedaría congelada mientras tanto. La fase 3 fue el movimiento más decisivo. Busqué en línea un despacho de abogados especializado en derecho familiar y financiero. Encontré uno con excelentes reseñas y solicité una consulta virtual de emergencia. A las 9 de la mañana, estaba hablando por videoconferencia con una abogada, una mujer de aspecto serio llamada licenciada Morales. Le expuse la situación con la misma calma con la que presentaría un proyecto. Le mostré las pruebas.
Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Lo que usted ha descrito, señorita Ximena, no es un problema familiar, es un caso de abuso financiero y posible fraude, dijo finalmente. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Quiero cortar todo lazo, respondí sin dudar. Financiero, legal, todo. Quiero que entiendan que el banco se ha cerrado. Para, siempre. La abogada sonrió por primera vez. Entendido. Empezaremos con algo sencillo pero efectivo. Juntas, redactamos un correo electrónico. No era una carta de ira, sino un documento formal. El asunto decía, notificación oficial de cese de contacto y reclamación de deuda. El cuerpo del texto era breve, citando el uso indebido de mi crédito y declarando que cualquier comunicación futura debería dirigirse a través del despacho de la licenciada Morales. También mencionaba que se iniciaría un proceso legal para la recuperación de la deuda. A las 10:15 de la mañana, la abogada le dio a enviar. Me recargué en mi silla y cerré los ojos por un instante. No sentía alegría, ni venganza. Sentía la extraña paz que precede a una demolición controlada. Había presionado el detonador. Ahora solo quedaba esperar a que la estructura falsa se viniera abajo. La réplica no tardó en llegar. Apenas una hora después de que la licenciada Morales enviara el correo, mi teléfono se convirtió en una zona de desastre. Era un terremoto de notificaciones. Primero fueron las llamadas de mi padre. Una tras otra. Dejé que sonaran hasta que se iban a buzón. Luego, los mensajes de texto. La progresión fue casi cómica en su previsibilidad. Empezaron con ira y confusión. ¿Qué es este correo ridículo? ¿Quién te crees que eres para mandarnos un abogado? Cuando no respondí, el tono cambió al pánico. Ximena, el banco nos llamó. Congelaron la cuenta de tu mamá. ¿Qué hiciste? Y luego, la manipulación. Hija, contesta, esto es un malentendido. Somos tu familia. Estamos preocupados. Ignoré todo. Mi paz era un muro recién construido y no iba a permitir que sus gritos lo derribaran. Pero el epicentro del caos estaba en mi pueblo. A mediodía, mi madre, en un acto de desesperación, llevó la guerra al terreno público. Entró al grupo de Facebook de Vecinos de San Miguel el Alto y publicó un largo y dramático mensaje. Era una obra maestra de la victimización. Hablaba de una hija, malagradecida, que, ahora que tenía éxito, se había olvidado de sus humildes padres que lo sacrificaron todo por ella. Decía que por un pequeño error, la había condenado y les había dado la espalda, dejándolos en la ruina. Esperaba una ola de simpatía, una turba digital que me condenara. Pero su plan fracasó de una manera espectacular. La primera en comentar fue doña Elvira, la dueña de la tienda de abarrotes de la esquina. Con todo respeto, Carmen, pero a mí tu esposo todavía me debe lo de 3 meses de despensa. Luego se unió don Pepe, el mecánico. A mí nunca me pagó la reparación de su camioneta vieja. Dijo que su hija la arquitecta se lo iba a mandar. El hilo se llenó de comentarios similares. Gente del pueblo, cansada de las deudas y la arrogancia de mis padres, empezó a contar sus propias historias. La publicación que debía ser mi humillación pública se convirtió en la de ellos. Expuso años de irresponsabilidad financiera que yo, con mi dinero, había estado cubriendo sin saberlo. A media tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía Elena. Ximena, gritó en cuanto contesté. ¿No tienes vergüenza? ¿Sabes cómo está tu madre? Destrozada. La gente del pueblo se está burlando de ella por tu culpa. Eres una víbora. Esperaba que sus gritos me afectaran. Pero yo ya no era la misma persona de la semana pasada. Con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí. Tía, te agradezco tu preocupación. Mi relación con mis padres ahora es un asunto estrictamente legal. Si tienes alguna queja o comentario, te pido que se lo comuniques a mi abogada. Su correo está en la notificación que recibieron. Que tengas un buen día.
Y colgué. El silencio que siguió fue glorioso. Era el silencio de una puerta que se cierra, de un límite que se establece con firmeza. El terremoto había pasado, y aunque había escombros por todas partes, mi propia estructura, por primera vez, se sentía increíblemente sólida. La noche trajo consigo una calma tensa. Sabía que la guerra no había terminado, solo había cambiado de táctica. Mis padres, al ver fracasar la confrontación directa y la humillación pública, se replegarían para planear su siguiente movimiento. La confirmación de esto llegó a través de mi aliada inesperada, mi prima Isabela. Isabela, con sus 14 años, era la observadora silenciosa de la familia. Me admiraba, pero yo empezaba a entender que su lealtad hacia mí era también un acto de autopreservación. Veía en mí la posibilidad de un futuro diferente al que le esperaba en ese entorno tóxico. Prima, me escribió por WhatsApp, están diciendo cosas horribles de ti en el chat de la familia. Te mando captura. Las imágenes que me envió me helaron la sangre más que la deuda misma. No era solo la ira por el dinero. Era un resentimiento viejo, envenenado. Leí mensajes de mi hermana Lucía llamándome egoísta y avara. Leí a mi padre diciendo que el dinero se me había subido a la cabeza. Pero el mensaje que me rompió fue uno de mi hermano Javier a uno de sus amigos, que por error había sido enviado al grupo familiar. Ni te apures, güey. Esta pinche vieja siempre ha sido una creída. ¿Te acuerdas en la universidad cuando le borré los archivos de su proyecto final? Jaja, casi reprueba. Desde entonces le traigo ganas. El sabotaje. No era solo envidia, era una malicia activa. Un deseo de verme fracasar que venía de años atrás. Cada sacrificio que había hecho por ellos, cada cheque que había firmado, cada problema que había resuelto, lo había hecho por gente que secretamente celebraría mi caída. Guardé las capturas de pantalla en mi carpeta, Proyecto Libertad. Eran más cimientos podridos que tenía que demoler. Unos días después, la nueva táctica se manifestó. Recibí una llamada de mi tía Elena. Su voz, esta vez, no era de ira, sino de una dulzura empalagosa que activó todas mis alarmas. Simenita, sobrina querida, comenzó. Sé que las cosas han estado tensas, pero la familia es la familia. Te llamo por algo bueno. Fíjate que tu mamá está intentando conseguir un subsidio del gobierno para gente mayor. Una maravilla. Pero ya sabes cómo es ella con los papeles, no entiende nada. Y como tú eres tan lista y tan buena para todo eso, pensábamos que a lo mejor podrías echarle una mano a llenarlos. Reconocí la trampa al instante. No había ningún subsidio. Era un pretexto. Querían mi información financiera actualizada, mi firma, mis datos. Probablemente para intentar solicitar un préstamo a mi nombre o para encontrar alguna nueva forma de engancharme a sus deudas. Mi yo de antes habría dudado, habría sentido la punzada de la culpa. Pero la nueva Ximena, la arquitecta de su propia libertad, vio el plano de su engaño con total claridad. Respiré hondo y respondí con una voz amable pero firme. Qué bueno que estén buscando sus propias soluciones, tía. De verdad me da gusto. Estoy segura de que mamá podrá encontrar a alguien en el pueblo que la ayude con eso. Yo, por recomendación de mi abogada, no puedo involucrarme en ningún asunto financiero con ellos. Pero les deseo muchísima suerte. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier grito. Pude casi escuchar el chasquido de los engranajes en la cabeza de mi tía al darse cuenta de que el cebo no había funcionado. Ah, bueno, tartamudeó. Como quieras. Colgó. Yo sonreí. Había detectado la falla estructural en su plan y la había neutralizado sin levantar un solo ladrillo. Estaba aprendiendo. La calma duró poco. Cuando la manipulación sutil no funcionó, mi familia recurrió a su arma más poderosa y vil, el chantaje emocional en su máxima expresión. Fue un sábado por la tarde. Estaba en mi apartamento, disfrutando del silencio, con un libro y una taza de té. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Por un momento, consideré no contestar,
pero algo me impulsó a hacerlo. Quería escuchar hasta dónde eran capaces de llegar. Bueno, contesté con neutralidad. Lo que recibí fue un grito desgarrador, un lamento de tragedia griega. Ximena. Tu padre, sollozó histéricamente. Le dio un infarto. Estamos en el hospital. El doctor dice que es grave. Está muriendo, Ximena. Y es tu culpa. Toda tu culpa por el estrés que le has causado. Por un instante helado, la vieja Ximena resurgió. El pánico me inundó. Mi padre. Un infarto. ¿Y si era verdad? La culpa, ese monstruo familiar, me agarró del cuello. ¿Había ido demasiado lejos? Mi mano ya buscaba las llaves del coche, mi mente ya calculaba el tiempo de viaje al pueblo. Pero entonces, la nueva Ximena, la arquitecta lógica, se impuso. Verifica los datos antes de actuar, me dije. Respira. Colgué sin decir nada y, con el corazón martillándome en el pecho, marqué el número del Hospital General de San Miguel el Alto. Buenas tardes, dije, forzando una voz tranquila. Hablo para pedir informes sobre un paciente, el señor Ricardo Vargas. Acaba de ingresar por un infarto. La recepcionista tecleó. Un momento. Vargas. Ricardo. No, señorita. No tenemos ningún ingreso con ese nombre en urgencias. Ni en todo el día. Sentí una mezcla de alivio y asco. Era una mentira. Una farsa cruel. Para confirmar, le escribí a Isabela. ¿Qué pasa? Mi mamá me llamó diciendo que mi papá tuvo un infarto. La respuesta de Isabela llegó en menos de un minuto. No es cierto, prima. No le creas. Mi mamá me contó que mi tío Ricardo se dio un atracón de carnitas y le dio una indigestión horrible con un ataque de pánico. La tía Carmen lo quería llevar al hospital para hacer drama, pero él no quiso. Están en su casa. Me recargué contra la pared, cerrando los ojos. Habían intentado usar la posibilidad de la muerte de mi padre como un arma para hacerme volver. El nivel de su toxicidad era insondable. Más tarde, revisé mi buzón de voz. Ahí estaba el mensaje que mi madre había dejado después de que colgué. Una letanía de acusaciones y sollozos. Si tu padre muere, su muerte estará en tu conciencia para siempre, Ximena. No lo borré. Lo guardé. Lo exporté como un archivo de audio y lo arrastré a mi carpeta, Proyecto, Libertad. Lo etiqueté, prueba de manipulación extrema. Ya no era una herida. Era una prueba. Era la pieza final de evidencia que necesitaba, no para un juez, sino para mí misma. Era el recordatorio permanente de por qué había tenido que demolerlo todo. Esa tarde, el último resquicio de culpa que quedaba en mí se desvaneció y se convirtió en una determinación tan dura y fría como el acero. 2 meses después, llegó el día de la quinceañera de Isabela. Había dudado en asistir, sabiendo que sería como entrar en un campo de minas. Pero se lo había prometido a mi prima. Mi presencia era mi regalo para ella, una muestra de apoyo incondicional y un desafío silencioso para el resto de la familia. Llegué al salón de fiestas del pueblo luciendo, a propósito, espectacular. Llevaba un vestido de seda negro, elegante y sobrio, que hablaba de poder y no de opulencia. Mi cabello estaba recogido en un moño pulcro y mi maquillaje era impecable. Era mi armadura. En cuanto entré, sentí todas las miradas sobre mí. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Vi a mis padres en una mesa principal. Mi padre me miraba con resentimiento, mi madre, con una expresión de mártir. Lucía y Javier me ignoraron ostentosamente. Decidí no sentarme en la mesa asignada a la familia directa. En lugar de eso, me uní a una mesa con los amigos de Isabela, jóvenes que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Durante la cena, me dediqué a conversar y reír con ellos, creando mi propia isla de normalidad en medio del océano de hostilidad. El momento que sabía que llegaría, llegó después del vals.
Mi madre y mi padre se acercaron a mi mesa. Ximena, dijo mi padre con voz grave, tenemos que hablar. No creo que haya nada de qué hablar, y mucho menos aquí, respondí con calma, sin levantarme. Fue entonces cuando mi madre comenzó su actuación. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo y su voz se quebró teatralmente. Hija, por favor. ¿Cómo puedes ser tan fría? Míranos. Tu familia te necesita. Atrajo la atención de las mesas cercanas. La gente empezó a murmurar. Era exactamente lo que ella quería. Miren todos, exclamó, subiendo el volumen. Miren a la hija que abandona a los padres que le dieron todo. Por dinero. Una malagradecida. Estaba preparada para esto. Iba a responder con una frase corta y helada. Pero no tuve que hacerlo. De la mesa de honor, se levantó un hombre. Era don Ricardo, el mejor amigo de mi abuelo, un hombre respetado por todo el pueblo. Y, lo más importante, el padrino de quinceañera de Isabela. Caminó con paso firme, tomó el micrófono del animador y dio unos golpecitos para llamar la atención. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Buenas noches a todos, comenzó don Ricardo, su voz resonando con autoridad. Pido disculpas por interrumpir, pero hay algo que debe decirse. Miró directamente a mis padres. Carmen, Ricardo. Los conozco desde que eran jóvenes. He visto a Ximena crecer. Y me da una profunda vergüenza lo que están haciendo. Mi madre se quedó boquiabierta. Mi padre enrojeció de furia. Todos hemos escuchado los rumores, continuó don Ricardo, su voz firme. Pero yo no hablo de rumores. Yo he visto las pruebas. He visto cómo vaciaron las cuentas de su propia hija, la misma hija que los ha mantenido a flote por años. La vergüenza esta noche no es de ella. La vergüenza es de ustedes, por haber traicionado la confianza de una mujer tan trabajadora y honorable. Se giró hacia el resto de los invitados. Y que quede claro. Hoy celebramos a Isabela, una joven de bien. No permitiremos que nadie arruine su noche con dramas y mentiras. Le devolvió el micrófono al animador y regresó a su asiento. El silencio fue total, absoluto. La humillación de mis padres era completa y pública. Habían sido juzgados y sentenciados por alguien cuya palabra era ley en esa comunidad. Más tarde, durante el brindis, todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, pero mis ojos no buscaron a mis padres. Miré directamente a mi prima Isabela, que me observaba con lágrimas de gratitud en los ojos, y le sonreí. Por ti, prima, dije en voz baja, solo para mí. Que tu futuro sea tan brillante como tú. Mi indiferencia hacia ellos, en ese momento, fue el golpe de gracia. Demostré que ya no tenían poder, que su drama ya no era el mío. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Pasó un año. Un año de silencio. Un año de terapia. Un año de reconstrucción, tanto personal como profesional. Mi vida se transformó. Sin el peso financiero y emocional de mi familia, florecí. Mi pequeño despacho de arquitectura, que antes luchaba por sobrevivir, se convirtió en un éxito rotundo. Contraté a 2 jóvenes arquitectos y alquilé una oficina luminosa en el corazón de la colonia Roma. Las líneas limpias y las estructuras sólidas que tanto amaba en los planos se convirtieron en la metáfora de mi nueva vida. Una de las primeras cosas que hice fue abrir una nueva cuenta de ahorros. La llamé Fondo para la Paz y la Libertad. Cada mes, transfería una parte de mis ganancias a esa cuenta. No era para comprar cosas, era un ritual. Era el acto de pagarme a mí misma primero, de invertir en mi propia tranquilidad. Era la prueba tangible de que mi trabajo y mi esfuerzo ahora servían para construir mi futuro, no para tapar los agujeros del pasado de otros. Dejé de ir al pueblo. Mi conexión con Isabela se fortaleció. Hablábamos por videollamada todas las semanas. La ayudaba con sus tareas, le daba consejos y la animaba a soñar en grande. Me había convertido en la mentora que yo nunca tuve,
decidida a asegurarme de que ella tuviera las herramientas para construir su propia vida, sin deudas emocionales con nadie. El día de mi cumpleaños número 30 llegó. Fue un día extrañamente tranquilo. No hubo llamadas incómodas, ni mensajes de texto falsos, ni la ansiosa anticipación de algún nuevo drama. El silencio de mi familia, que antes me habría parecido un castigo, ahora se sentía como un regalo. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, las luces estaban apagadas. Al encenderlas, un coro de sorpresa me hizo dar un brinco. Ahí estaban mis amigos más cercanos, mis 2 empleados y, en el centro de todo, Isabela, que había tomado un autobús desde el pueblo solo para estar conmigo. Había un pastel sobre la mesa, con 30 velas encendidas. Mientras me cantaban las mañanitas, miré los rostros de la gente que me rodeaba. No compartíamos lazos de sangre, pero compartíamos algo mucho más fuerte: respeto, cariño y apoyo mutuo. Esta era mi verdadera familia. La que yo había elegido. La que había construido. Después de soplar las velas, Isabela me abrazó con fuerza. Me susurró al oído, su voz llena de una madurez que iba más allá de sus 15 años. Tú nunca fuiste el problema, prima. No te equivoques. Solo fuiste la primera en escapar. Sus palabras me atravesaron, no con dolor, sino con una profunda sensación de validación. Me liberaron del último vestigio de duda que pudiera quedar. No había sido cruel. No había sido una mala hija. Había sido una sobreviviente. Esa noche, mientras reía con mis amigos, entendí que la reconstrucción estaba completa. El solar vacío que había quedado tras la demolición ahora albergaba una nueva estructura, más fuerte, más luminosa y más hermosa que la anterior. Y era mía. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi oficina, miro por el ventanal y veo el horizonte de la ciudad. Pienso en mi antigua familia no con odio, ni siquiera con ira, sino con la distancia clínica de un arquitecto que observa un edificio demolido hace mucho tiempo. La demolición fue necesaria. Dolorosa, sí, pero indispensable para poder construir algo nuevo y duradero en su lugar. A veces, por curiosidad, entro al perfil de Facebook de mi madre. Sigue publicando mensajes vagos y pasivo-agresivos sobre la ingratitud y el karma, dirigidos al vacío. Ya no me afectan. Son solo el eco de un edificio que ya no existe. Sé, a través de Isabela, lo que fue de ellos. Tuvieron que vender la casa del pueblo. Legalmente, la casa estaba a mi nombre como garantía de un préstamo que les había conseguido años atrás. Mi abogada se encargó de ejecutar esa garantía para recuperar una pequeña fracción de la deuda. La venta forzada fue el último clavo en el ataúd de su estatus social. Ahora viven en una casa alquilada mucho más pequeña en las afueras. Mi padre trabaja esporádicamente como chofer. Mi hermana Lucía tuvo que vender su preciada camioneta y trabaja en una tienda de conveniencia. Javier, me dicen, sigue siendo Javier. No siento satisfacción en su caída. Siento una especie de justicia impersonal. Son las consecuencias naturales de sus propias decisiones, los resultados inevitables de construir una vida sobre cimientos de mentiras y explotación. Mi vida, en cambio, está cimentada en la verdad y el autorrespeto. Mi familia elegida ha crecido. Mis amigos son mi red de apoyo, celebramos nuestros éxitos y nos consolamos en nuestros fracasos. Isabela acaba de ganar una beca para estudiar diseño gráfico en la capital, vivirá conmigo cuando empiece la universidad. Anoche, mientras cenaba con ellos en mi apartamento, entre risas y planes para el futuro, me di cuenta de algo fundamental. Durante años, creí que la familia era un vínculo de sangre, una obligación ineludible. Estaba equivocada. Los verdaderos cimientos no son los de la sangre. Son los del respeto. Los del apoyo mutuo. Los de la honestidad. Los del amor que te impulsa a ser mejor, no el que te exige que te empequeñezcas para que otros se sientan grandes. He demolido mi pasado. Y sobre ese terreno despejado, he diseñado y construido una nueva vida. Una vida con cimientos sólidos, con espacios llenos de luz y con puertas que solo se abren a quienes traen paz.
Soy Ximena. Soy arquitecta. Y por primera vez, puedo decir que soy la única y verdadera arquitecta de mi propio destino.